¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con un nuevo video, nuevo libro. Terminamos Hechos de los Apóstoles, hemos terminado de la carta de San Pablo a los romanos y ahora vamos a ver de la carta de San Pablo a los corintios. Bien, antes de comenzar con el capítulo 1, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que es mi mano derecha, efecto de la cámara, que está en modo espejo, se ve como mano izquierda. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, solamente antes de comenzar con la lectura, para informarles algo, en el canal de Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, hicimos un video con el Padre Rafael, donde invitábamos a las personas a un retiro. Este es un retiro que consta de 8 días aproximadamente. 5 días son ejercicios espirituales y los otros 3 pues culminan con un retiro de renovación en el Espíritu Santo. Son 7-8 días, me parece. Por favor, les voy a dejar los números telefónicos en el primer comentario de este video para que ustedes se pongan en contacto con las personas que están organizando este retiro. El padre que va, digamos, a hacer el retiro o que va a como tal dirigirlos es un padre de España, simplemente para hacérselos ahorita claro. Y listo. Si pueden ver el otro video, en el otro video, editando el video, obviamente se ven los números telefónicos, se ve el nombre del padre, etcétera. La dirección va a ser aquí en el estado de Toluca, en la Ciudad de México. Bueno, no en la Ciudad de México, en México, en el estado de Toluca. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en crecer en el espíritu, en, digamos, aumentar su fe, recuerden que los retiros precisamente es eso, ¿no? Para mejorar como cristianos. Y pues bueno, se les invita a los que quieran, a los que no conozcan nada, también es importante que vivan un retiro. Los costos están allí, las personas se los darán. Son aproximadamente 40 lugares, puesto que son ejercicios espirituales, es para poquitas personas. 40 para los primeros 5 días de retiro y 60, me parece entre 60 y 70 personas el cupo para los otros 3 días. Entonces, tú decides. Tú llama y si te acomoda también el tiempo, pues adelante. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura y dice así: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han llegado a ser ricos de 1000 maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento. A medida que se afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo, no les falta ningún don espiritual y solo esperan que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos sea manifestado. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús nuestro Señor. Dios es fiel, Él que los ha llamado a esta comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y pues bueno, aquí vemos prácticamente nada más cómo es como que la entrada de esta carta de San Pablo junto con Sóstenes, y que se dirigen como tal al pueblo de Corinto, ¿no? Entonces, recordemos algo, ¿no? Aquí simplemente algo que menciona es que ellos ya tienen, digamos, han recibido la palabra de Dios, han recibido, digamos, han aceptado a Cristo en sus vidas y están tratando de practicar una vida cristiana. Por eso es que aquí les dice San Pablo, no les falta ningún don espiritual, junto con ellos recibieron el bautismo.
Entonces, este bautismo que recordemos que nuestro Señor hizo con los apóstoles el día de Pentecostés, es un bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que anteriormente Juan el Bautista solo bautizaba con agua. Nuestro Señor Jesús, a partir de que Él subió a los cielos, ¿cuál es la promesa que hace a los apóstoles? Que el Espíritu Santo va a estar con ellos. Y entonces ahí es donde conocemos por primera vez el bautismo a través del Espíritu Santo, que precisamente es esto. Dice, no les falta ningún don espiritual. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Pues los que el Espíritu Santo da: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. Son los 7 dones del Espíritu Santo que recibimos cuando nos bautizan y en la confirmación simplemente los confirmamos, y en ese momento empiezan inclusive a dar más frutos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un uso de conciencia, ¿no? Ya podemos comprender más la palabra de Dios, ya hemos ido al catecismo, ya hemos ido como tal a oír misa, digamos, de bebés no entendemos, de adultos ya entendemos, y es por eso que los frutos del Espíritu Santo empiezan a crecer hasta, digamos, ese momento, ¿no? Que empiezas con tu catecismo. Bien, después dice, divisiones entre los creyentes. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Y aquí me voy deteniendo un poquito porque vamos viendo cómo ahora San Pablo, una vez que los saluda, ahora como que los empieza a regañar, ¿no? Les empieza como que a llamar la atención. ¿Qué es lo que les dice? Que empieza a haber división entre los creyentes. ¿Y cuál es ese tipo de división? Él aquí menciona, encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Vamos a ver cómo eso se va a ir acoplando a nuestra vida diaria. Hoy en día nosotros mismos como católicos, cristianos, estamos generando división, no nos podemos poner de acuerdo, y eso ha existido desde que San Pablo, digamos que desde anteriormente, desde el Antiguo Testamento, y sigue en el Nuevo Testamento, y seguimos, aunque la Biblia ya no está escrita en nuestros tiempos o que nosotros ya no agreguemos un libro nuevo a la Biblia, esto lo vivimos día a día. Vamos a escuchar por qué. Personas de la casa de Cloy me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Y pues bueno, aquí Pablo lo que prácticamente les menciona es lo que vemos en nuestra actualidad. Vamos a llevar esta parte que San Pablo les está recriminando, ¿no? Los está reprendiendo, los está corrigiendo. ¿Qué les está diciendo? No generen divisiones. ¿De qué manera? Y escuchen la palabra que usa Pablo. Pablo agarra y menciona. Puedo usar esta palabra. ¿Qué palabra? Rivalidades. Cuando Pablo aquí menciona las rivalidades, se refiere, y él está refiriéndose a que él como predicador, digámoslo así, porque él como tal fue a predicar la palabra de Dios. Recordemos que cuando vimos Hechos de los Apóstoles apareció también Apolo, apareció Cefas, aparecieron estos personajes que aquí Pablo nos está mencionando, sobre todo ellos tres, Cefas, Apolo y Pablo. Ellos predicaban, ¿no? Estaban predicando la palabra de Dios para llegar, para que, digamos, Cristo se difundiera a más naciones paganas que no creían en Cristo. Pero la gente de cada comunidad, es decir, en el pueblo de Corinto, se da esto, es decir, no es que a mí me gusta más cómo predica San Pablo. Bueno, Pablo, no es que a mí me gustaba más cómo predica Apolo. No es que a mí me gusta más cómo predica Cefas. Y entonces San Pablo ahí los regaña y les dice, no generen división entre ustedes. ¿Por qué? Porque, y dice aquí, ¿quieren dividir a Cristo? Cuando él menciona quieren dividir a Cristo es, si se supone que Pablo, que Apolo y que Cefas predicaban lo mismo, ¿por qué digo lo mismo? Porque predican al mismo Cristo, entonces tú como persona no debes de agarrar y generar ese tipo de divisiones.
No podrá gustarte cómo predica una persona, cómo predica otra, pero independientemente de eso, lo que se predica es el evangelio, es un mismo evangelio. Y eso vamos a aterrizarlo en nuestra vida diaria. Como hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta más cómo da misa, por ejemplo, hablando de sacerdotes, el padre Luis Toro. No, es que a mí me gusta más al padre Teo. No, a mí me gusta más al padre Marcos Galvis. No, yo prefiero escuchar al padre Carlos Cancelado. O no, yo prefiero escuchar a tal, a tal, a tal. ¿Sí me explico? Es decir, en nuestra actualidad sigue habiendo rivalidades, déjenme decirle, y nosotros mismos estamos generando división. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes que son católicos, podrá gustarnos o no su forma de predicar, de enseñar, de transmitir el mensaje, de oficializar misa, pero seguimos al mismo Cristo, somos de la misma doctrina, entonces no debemos de hacer eso. San Pablo es lo que aquí está invitándonos. No andes diciendo que si este, que si el otro, que si acá, que si allá. Tú simplemente, te repito, podrá gustar o no, pero ¿qué es lo que debes hacer si tú sientes que en algún momento algún sacerdote o algún predicador como un servidor no te gustará nuestra forma de, ora por nosotros? Eso es lo que debes hacer. Cuando a ti dices, bueno, a mí sabes que me llena más el otro sacerdote, bueno, recuerda algo, de cada uno de nosotros tú puedes aprender algo. Habrá algo que, un ejemplo, yo te pueda decir que alguien más que también transmite el evangelio no te lo diga. Habrá algo que él te dijo y que yo no te dije. Entonces, pero ojo, no porque él no te lo diga o yo no te lo diga, no estamos hablando del mismo tema. Siempre y cuando nos guiemos bajo la palabra de Dios, que es la Biblia, nos guiemos bajo el catecismo de la Iglesia Católica y prediquemos lo mismo, entonces en ese momento es que estamos edificando la iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir viendo qué es lo que nos dice Tesalonicenses, quédate con lo bueno, ¿sí? Tienes que ver, bueno, él me dijo esto, ok, me gustó lo que me dijo. Ok, esta otra persona me dijo lo otro, sobre lo mismo. Ok, voy a tomar las dos cosas. Y tú mismo vas a ir complementando todo, ¿para qué? Para que te nutras, para que te edifiques a tu espíritu, porque sobre todo es eso. Edificamos la iglesia a través del Espíritu, porque recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ahora bien, luego dice más adelante. Entonces, bueno, ojo, recordar eso, no generemos divisiones por eso. Simplemente, si no te gusta, ora por esa persona o ora por los sacerdotes, que mucha falta hace. ¿Para qué? Perdón. Para que puedan ellos transmitirnos de mejor manera la palabra de Dios, que nosotros la entendamos y que sea enriquecedora para nosotros. Ahora bien, dice, la locura de la cruz. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y con discursos sofisticados, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la paciencia de los instruidos. Sabios entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras que los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles o influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es, y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por esa gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha puesto a hacer sabiduría nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito,
el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí esta última parte de este primer capítulo que pues hemos terminado, habla de la locura de la cruz. Y aquí hay dos cosas muy importantes. ¿Por qué habla de la locura de la cruz? Aquí me gusta mucho esta parte que San Pablo dice, escuchen, dice, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. ¿Por qué San Pablo dice, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría? Recordemos que Dios tenía la sabiduría pues divina, la sabiduría que de hecho queremos todos tener hoy en día. Si Cristo fue sabio, y aquí dice que esa sabiduría de Cristo no nada más la decía, sino la ponía en práctica, porque aquí dice, Dios cuando ponía por obra su sabiduría. ¿Cuál era esa obra que ponía Dios? ¿Qué obras hizo Dios aquí en el mundo? Porque realmente es esa la sabiduría que Dios ponía. Es decir, Dios nos enseñaba a practicar las leyes que dejó nuestro Padre Yahvé. De hecho, Él es el primero que cumple toda la ley. En ese momento Él las pone en obras. ¿Por qué decimos que las pone en obras? Si recordamos los evangelios, vemos cómo Jesús sanaba, cómo Jesús curaba, cómo Jesús levantaba a los paralíticos, cómo Jesús sanaba a los ciegos, cómo Jesús, pues dentro de sus milagros revivía a los muertos. Entonces, vemos varias obras de nuestro Señor Jesús, multiplicaba el pan, daba de comer, ¿no?, al hambriento, al sediento, vestía al desnudo. Entonces, iba a visitar a los que estaban mal, iba a visitar, digamos, a los presos, a todas estas personas que estaban enfermas. Dios, aparte de predicarles con esa sabiduría, para que creyeran en un Dios que sana, que cura, Él lo ponía en obra. Ojo, esto es muy importante. ¿Y qué era lo que pasaba con los maestros de la ley? Que se supone que eran los sabios, los que sabían mucho, los que estaban instruidos en la Torá, en la Tanaj, y pues bueno, digamos, todos los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, etcétera. Todos estos maestros de la ley que se supone que sabían mucho, por eso aquí dice, pues el mundo con su sabiduría, o sea, todas estas personas que según eran sabias, no reconocieron a Cristo. Fíjense, ellos que según conocían mucho, viendo que Cristo curaba, que expulsaba demonios, que sanaba, que multiplicaba el pan, viendo todo ese tipo de obras, no le creyeron. Por eso dice San Pablo que la sabiduría del mundo no es como tal la que Dios quiere, y la locura de la cruz es esa. ¿Cuál? La de nosotros predicar ya no con la sabiduría mundana, la sabiduría del mundo. Aquí no importa si tú si tú acabaste la escuela, cuántos títulos tengas, cuántas carreras tengas, cuántas maestrías tengas, cuántos doctorados tengas, cuántas especialidades tengas. A Dios no le importa eso. ¿Por qué? Porque lo que se predica es el Evangelio, es a un Jesucristo que vino, que murió en la cruz por ti y que derramó su sangre para tu salvación, porque anteriormente nadie podía cumplir la ley, sin embargo nuestro Señor sí, y junto con ello también, una vez que absorbe, digamos, la muerte, ¿qué es lo que pasa? Al momento de resucitar, Él nos da esa gracia de poder compartir también esa resurrección con Él. Anteriormente moríamos por el pecado, pero Cristo viene, ¿para qué? Para que una vez que Él muera también, pues ¿qué puede hacer? Resucitar al tercer día, y ese premio nos lo da a nosotros. ¿Cómo? Con dos condiciones: creyendo en Él y creyéndole a Él. ¿Qué es creer en Él? Tener fe, obviamente eso es fe. Fe es creer en Cristo, porque no lo vemos. Pero cuando alguien viene y me predica la palabra como ahorita lo estamos haciendo, y tú crees que sí existe ese Cristo, entonces ya estás creyendo en Él. Pero ¿cuál es el segundo paso? Creerle a Él. ¿Y qué es creerle a Él? Bueno, para creerle a Él debes de saber, digamos, todo lo que es la Biblia, para que entonces ahora sí le creas, porque esto es su palabra. Y entonces, conforme tú te vayas instruyendo en su palabra, ¿vas a qué? Vas haciendo obras de caridad, vas a ir imitando a Cristo en lo que Él hizo, porque Él es lo que quiere. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y una vez que hagas esas dos cosas, pues obviamente vas a poder llegar a lo que nuestro Padre Yahvé y nuestro Señor Jesús nos invitan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es a lo que nos invitan a ser santos. Sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Entonces, esa es la finalidad para poder llegar al reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que seguir. Y pues bueno, aquí prácticamente Pablo termina con esta parte al final. Dice, Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Escuchen, Él ha pasado a ser sabiduría nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad. Escuchen, por eso lo que decíamos, o sea, es decir, como tal, Cristo vino precisamente, y los méritos que Él tiene es eso. Que ojo, también aquí, se me olvidaba mencionarles esto, que Él ya no elige a los sabios, a esos maestros de la ley, a estas personas que hasta cierto punto, si ustedes se dan cuenta, son egoístas, digamos, son envidiosos. ¿Por qué? Porque solamente piensan en ellos. Este tipo de personas que piensan, que sobre todo digo, me dirijo a los ateos, que piensan que no pueden aprender nada nuevo porque tú no les puedes enseñar nada, ellos son los sabios, ellos son los que tienen la razón. Es a lo que aquí también San Pablo se refiere. Dios no va a elegir a ellos, porque Dios se va a fijar en los humildes, en aquellos que no andan teniendo títulos, que no tienen esa parte de soberbia y egoísmo y envidia en sus corazones, porque recordemos que Dios lee los corazones. Por eso es que no eligió a los maestros de la ley, que mira que eran del pueblo de las 12 tribus de Israel, eran personas que había elegido Dios Padre desde un principio para proclamar su palabra. Sin embargo, Dios, al ver que, digamos, la sabiduría los estaba rebasando, y en lugar de practicar esas, según ellos decían, bueno, yo soy sabio, pero no lo practicaban, entonces Cristo vino y dijo, no, a través de la humildad, ya no de esta sabiduría. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la sabiduría no les estaba ayudando al pueblo judío, al contrario, se estaban perdiendo. Entre más saben, ellos mismos estaban pensando que por saber más, iban a llegar con Dios a la santidad, y no es así. Por eso es que Dios viene y dice que Él hacía su sabiduría obras. ¿Por qué? Porque si yo te predico algo y no lo practico, entonces esa sabiduría que estoy aparentemente teniendo, entonces no es sabiduría. ¿Sí me explico? Y eso es ahí donde nuestro Señor viene y nos dice, ojo y tengan cuidado con eso, no elijo yo a los sabios, elijo a los humildes de corazón, para que ustedes, como humildes de corazón, que están aceptando la palabra de Dios, empiecen a practicarla, y una vez que la practiquen, pues obviamente pueden llegar a lo que es esto, ¿no? La santidad del reino de los cielos, que finalmente es a lo que aspiramos, porque repito, el día de mañana uno fallece, no es eterno, no tenemos vida eterna aquí, sino la tenemos en espíritu, cuando ya nuestro cuerpo sea enterrado y nuestra alma se desprenda para llegar a la presencia de nuestro Señor. Y pues bueno, eso es todo. Me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Si hay alguna duda en los comentarios, lo aclaramos para el próximo video. Que Dios les bendiga.